Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 26 de enero de 2018 con una temperatura de 25 grados 3 décimas y una humedad del 82%. Un día medio nublado, que está pesado, húmedo. Ha llovido en distintas zonas. Por el lado de casa llovió 5 nomás. Pero en otras partes ha hecho bastante desastres. Ahí en General Dorrego hubo una lluvia muy fuerte y la verdad que es doloroso todo esto, ¿no? Y empezar a pensar en lo que es la necesidad de que las cosas tengan su buen resultado, su buen camino, ¿no? Y si bien acá no nos ha afectado de esa manera, pero qué macana cuánto perdemos, ¿no? Con estas fallas del tiempo que a veces nos juega esta mala pasada. El año pasado tuvimos una seca horrible y este año estamos teniendo excesos de lluvia, como es la naturaleza, ¿no? Y cómo tenemos que tratar de prever para evitar inconvenientes. Así que bueno, les quiero pasar los teléfonos antes de ir al tema. Es el 02296-453507. Para mensajes de WhatsApp es 2494-381079. Para mensajes de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y aparece la querida radio. Para escuchar programas diferidos, los ya emitidos, es a través de Facebook, entrando en Manos a la Obra. Y allí están prácticamente todos los programas. Ahora faltan un par de programas, creo que son 2 o 3 programas, pero que ya, si Dios quiere, en la semana ya los van a subir. Y bueno, y acá estoy con estas cosas que voy tratando de reflexionar y de compartir con todos ustedes, tratando de lograr ese fantasioso lazo, ¿no?, entre la radio y sus hogares y sus radios. Y tratando de pensar cómo lograr la construcción de futuro, ¿no?, que es lo que más me moviliza a hacer todas estas actividades. Y trato de pensar y durante la semana estudiar distintas situaciones y consultando personas que considero de interés su opinión, como para tratar de ver un poquito cómo modificar de manera objetiva situaciones que no terminan de ser positivas para todos nosotros, ¿no? Tenemos que tratar de lograr una evolución, un futuro de felicidad, de riqueza, ¿no? Una plenitud. La vida nos va buscando, o vamos buscando en la vida un camino de realización, ¿no? Y lleva, como todo en la naturaleza, lleva esfuerzo. Y a veces nos distraemos y no podemos comprender y bueno, se nos complican un poco los panoramas. Pero recién venía en el auto y venía pensando, ¿no? Vi un par de edificios antiguos acá en Ayacucho y se me dio por pensar hacer una metáfora, ¿no?, de lo que es un país, ¿no? Y reducirlo. Yo muchas veces pienso en lo que es una población y lo reduzco a un barrio o a una familia. Y por ahí, para que nos podamos ubicar, me gustaría llevarlos a fantasear un poquito y a tratar de jugar con una imaginación. Entonces les decía que la sensación que me da es encontrar, por ejemplo, un edificio. Imaginemos un edificio grande, con muchos departamentos, antiguo, muy bien construido, de esa época tan linda, donde había tanta dedicación, tanto esfuerzo, y de pronto nos encontrábamos con toda esa dedicación que se invertía en los grandes pisos, en puertas de una calidad superior, talladas,
esos techos altos, esas paredes nobles, gruesas, que evitaban el mayor frío y el calor, ¿no? Vayamos viendo, ¿no? Unos baños con esos lindos azulejos, unos lindos lavatorios, todo un desarrollo que va mostrando algo de calidad que es el resultado de profesionales que hicieron un diseño, de proyectos traídos de un lugar o de algún país con alguna historia. Entonces hicimos una modificación o lo adaptamos a lo que teníamos. Todo esto con gran esfuerzo, con inversión. Y de pronto, bueno, se finaliza ese edificio, ¿no? Ese edificio que es el orgullo de toda una zona, de todo un pueblo. Como los hubo acá, ¿no? Estos edificios tan lindos. No tenemos hoy lo que es el Banco Nación, el Banco Provincia, casas particulares que eran espectaculares, teatros que ahora no están, pero bueno, había unos teatros muy lindos, esas escuelas, ¿no? Todas esas cosas hechas con tanto esmero, con tanta coordinación, hechos con mucho esfuerzo, hechos para algo, hechos para lograr algo que sea para lo mejor, ¿no? Que sea algo para lograr algo que sea bello, más allá de lo económico. Era pensando en el orgullo de la realización de aquella obra, ¿no? Yo fui el albañil, yo fui el arquitecto, yo fui el proveedor, yo soy el artista carpintero que hizo esas maravillosas puertas y esas maravillosas ventanas, y yo pude aportar a esto que después con una mente muy creativa logró una cosa que es deslumbrante, que es realmente bella. Y bueno, y entonces ese edificio con tantos departamentos empieza a ser habitado por distintas familias que están emocionadas de vivir en ese departamento, ¿no? Porque, pucha, qué lindo, qué emoción. Yo con el ahorro de mi esfuerzo de la vida y todo un plan para poder llegar a poder vivir en ese departamento, lo termino logrando. Entonces trato de que las cosas estén lindas, de decorarlo bien, de que todo vaya continuando, ¿no? Imagine esa vida de crecimiento, esa vida de belleza. Trate de ponerse en ese lugar, en ese proyecto de búsqueda de un camino que vaya superando. Todo con buena vecindad, nos vamos encontrando con el de al lado. Oh, buen día, ¿cómo le va? Mire qué lindo, vénganse a comer esta noche y compartimos algo. Y entonces vea qué lindo que ha quedado esta cosa. Uy, qué bien, qué bueno. Entonces después otro día otros invitan y se van conociendo. Aparecen situaciones, hijos que se hacen amigos, van juntos al colegio. Fíjense la armonía que se va armando en todo este desarrollo, ¿no? Y después, claro, aparecen momentos donde ciertas personas pasan duros momentos, duros tiempos. Entonces hay alguno que se puso triste porque, no sé, falleció alguien en la familia, o alguno que tuvo una mala pasada porque descuidó algún tema en su trabajo y empieza a tener algún ingreso menor. Entonces, claro, empiezan a aparecer distintas situaciones donde el mantenimiento de ese edificio empieza a costarle a alguno, ¿no? Ese edificio, no nos olvidemos, cuando uno vive en un edificio de departamentos hay que pagar expensas. Esas expensas hacen que la persona que está cuidando pueda hacer el orden, la limpieza, el portero va atendiendo la llegada de las cartas, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona cobra un sueldo, obviamente, y se lo tenemos que dividir entre todos los propietarios o entre todos los inquilinos. La cuestión es que, claro, cuando empieza a haber apremios económicos, ya las expensas empiezan a complicarse.
Pero bueno, el tema de la portería tiene que seguir funcionando, pero ¿dónde se afecta? Y bueno, entonces la pintura del edificio, que después de 5 años hace falta darle una renovación, lo vamos postergando. Y después la gotera que apareció no se pudo hacer con el arreglo que hubiera sido piola hacerlo, y le ponemos algún parche, ¿no? Esa cosa atada con alambre. Y sigue pasando el tiempo y hay mucha gente que está viviendo en su departamento y afortunadamente no ha tenido ningún tipo de inconvenientes. Entonces el departamento sigue estando muy lindo, pero ya se empieza a ver un deterioro en otros departamentos, y ya el deterioro viene acompañado de una pérdida de ese entusiasmo, de aquel primer día, ¿no? Donde estaban todos tan felices. Y entonces empieza a aparecer una especie de tristeza, donde dejamos cosas descuidadas, entonces la basura no la sacamos correctamente, empieza a haber desprolijidad en el edificio, empieza a perder valor. Y entonces ahí se empieza a complicar todo, porque hay muchas personas que están siguiendo una línea de esfuerzo y logran salir adelante, y entonces pretenden que las cosas funcionen, pero simplemente con pagar las expensas. Y el otro que no puede llegar, entonces también está indignado porque, bueno, pucha, yo no estoy pudiendo, y entonces la culpa la debe tener alguien. Entonces empezamos a buscarnos y a enfrentarnos. Y me da la sensación que en todo este desarrollo es lo que vamos encontrando en nuestro querido país, ¿no? Nuestro querido país es ese edificio bello, es ese edificio sólido, de gran creatividad, de gran valor, pero que lentamente, por descuidos, por tristezas, por ciertas cosas que no han sido bien atendidas en su momento, han empezado a decaer. En el medio se ha aparecido alguna persona que por ahí no es del todo sincera, entonces trata de sacar ventaja de este movimiento, porque probablemente podemos comprar el departamento más barato, ¿no? Si el edificio se cae un poco, el valor que se pierde es importante. Entonces ahí es donde también aquella persona que estaba tan cómoda diciendo, bueno, lo mío está y el resto que se embrome, va a poder empezar a ver lo importante de mantener el valor y el desarrollo en común, ¿no? Ese edificio que siga siendo lo que era, y ese país que siga siendo lo que era. La Argentina fue la 7ª potencia mundial y es un país inmensamente rico, no dicho por mi persona, sino por el mundo entero. O sea, esto es una cuestión que ya no merece análisis. O sea, no podemos estar discutiendo a ver si la Argentina es o no es rica. Lo es simplemente así. Tiene recursos de todo tipo, pero claro, me da la sensación que sus habitantes estamos un poquito tristes y nos hemos ido llevando o dejando llevar por aquella falta de armonía, por esa falta de esperanza. Entonces yo quiero vivir como esa persona del departamento que todavía que sigue siendo linda, pero no vemos por ahí el esfuerzo que esa persona también está haciendo por el edificio y por mantener esa entrada de resultados económicos para poder mantener esa estructura y para poder seguir adelante con su familia. Entonces, por ahí lo que podríamos hacer en vez de celarlo es tratar de pensar cómo podemos acompañar esta actitud de cuidado, esta actitud de deseo de crecimiento. Entonces, creo que sería lindo tratar de enfocarnos en esta primera parte del programa, esta primera media hora que estoy tratando de hacer una composición del lugar, de lo que es construir riqueza, porque imaginen que
en esto del edificio aparecen las familias, aparecen los colegios, aparece la atención a los chicos para que el día de mañana sean personas altamente representativas en la comunidad, líderes sanos, que sean parte de una economía sana. El otro día se acuerda que hablábamos de una economía sana y una economía corrupta, ¿no? Entonces, cuando la economía es sana, todo crece. Cuando entramos con la droga o con la corrupción, es una gran y tentadora entrada de plata, pero destruye absolutamente toda la sociedad. Primero porque pagan por algo que no es rentable, pagan por la ruina de la sociedad. Es esa esclavitud hacia el consumo excesivo de drogas que hace que uno quede sometido, uno necesita, es conocido ya casos de chicos, de jóvenes, de tantos hogares, que cuando ya no empiezan a controlar las cosas, comienzan a robar en sus casas, ¿no? Roban cosas que pueden hacer de valor para poder conseguir su dosis de adicción. Entonces, qué importante es tratar de revertir eso y tratar de pensar cómo acompañarnos y cómo poder solucionar este problema. Negándolo, peleándonos, ¿logramos algo? ¿Cómo mantenemos ese edificio? Pensemos en ese edificio y veamos cómo hacemos para que no solamente siga estando feliz y orgulloso esa realización, sino que además que la cuadra se empiece a embellecer gracias a ese primer edificio, ¿no? Y que sea toda una gran comunidad que pueda vivir cada día mejor y en armonía. Pero será peleándonos que lo vamos a lograr. Así que bueno, acá le escucho, dicen las drogas, mandan un Facebook, pero que no sé cómo se abre acá. Así que bueno, gracias, pero no sé cómo se abre esto. Así que hoy justamente lo tengo de visita a mi hermana y a la madre de mis hijos, a María Teresa, que bueno, ya que pasó por acá por la radio, vamos a darle una bienvenida y vamos a charlar un ratito también, a ver qué te voy a aprovechar, María Teresa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y bueno, la idea de tratar de ver cómo orientamos, cómo salir. Vos sos psicoanalista, entonces por ahí nos podés dar una gran mano con esto, porque yo me devano los sesos tratando de pensar cómo podemos enfocarnos hacia algo que sea constructivo para lo sano. Hay que relanzar la esperanza y relanzar los objetivos, y esto tiene que ver con toda la sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es un ser social, y esto quiere decir que para constituirse un ser humano necesita de los otros. Y lo que sucede es que los otros nos van educando. Los padres tienen sus expectativas, sus deseos, nos proponen objetivos, el colegio. Es decir, todo ese ámbito social donde un chiquito se va criando, va viendo pautas y límites. Cuando estos límites no están bien claros, lo que se pierde son también los objetivos, porque si no hay límites, no hay un camino a seguir. Y esto es absolutamente equiparable a la sociedad. O sea, cuando una sociedad cree que puede ser un niño toda la vida, porque los niños quieren jugar, los niños quieren satisfacerse,
los límites es algo que van aprendiendo y aprendiendo a tener la posibilidad de frustrarse, porque si alguien no aprende a que ahora no se puede algo, queda sin límites, pero también queda sin deseo y sin objetivos, claro, porque todo vale. Entonces a mí me parece que esto vale la pena pensarlo también en términos de la sociedad, o sea, que una sociedad que creyó que todo se podía, que la plata iba a alcanzar siempre, que no hay que hacer esfuerzos, esto lleva a una complicación, porque en algún momento la vida te pega un cachetazo, es decir, llega un momento que en un país no hay más plata y hay que ajustarse. Esto es equiparable a cuando un chiquito sin límites, no le pusieron los padres límites y bueno, en algún momento, si cae en la delincuencia, le van a pegar un cachetazo en la sociedad y lo van a meter preso, o va a tener algún límite que se va a encontrar. Entonces, creo que este es un punto clave para pensar en cómo hacer para levantar un país. Bueno, empecemos a aceptar dónde estamos parados, cuáles son los límites y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y me parece que esto es el aprendizaje que tenemos que hacer como país y en cada ciudad. Qué bueno que esto que decís, María Teresa, del límite, ¿no? El límite que al no existir aparecen un pleno de derechos, pero que sin límites es esto completamente destructivo. O sea, todos los derechos que no vienen contrarrestados con obligaciones, con responsabilidades, resulta ser un razonamiento infantil. Entonces, siguiendo con esta metáfora del edificio que estábamos arrancando del programa, en un primer momento parece todo muy ideal, es todo muy lindo, eso tan bello, estas familias tan entusiasmadas con lo novedoso, etcétera, etcétera. Pero después la vida va haciendo que las cosas vayan cambiando. Y si no se mantiene un orden general de toda la comunidad, ese edificio, como bien lo iba desarrollando, se va a destruir. Entonces ahí va a perder todo el mundo. Probablemente aquel que no puede mantener ese edificio o ese departamento en algún momento, en vez de chillar porque el otro lo tiene, puede llegar a ser un gran negocio vendiendo ese departamento en un alto precio, porque todavía el edificio sigue siendo muy deseable, y consiguiendo algo que esté acorde a ese momento que está viviendo, hasta que, acompañado por toda la comunidad nuevamente y su creatividad y su objetividad, pueda desarrollar nuevamente un equilibrio, que puede ser el equilibrio económico que estamos hablando en este momento, pero por ahí el desequilibrio que puede llegar a haber en cualquier persona es un desequilibrio afectivo, un desequilibrio de salud, un desequilibrio familiar. Son miles los acechos que tenemos cotidianamente cada ser humano. Entonces, ese límite para poder entender esto, no, yo quiero seguir estando, no solamente me arruino yo mismo, sino que estoy arruinando todo el resto. ¿No? Sí, sí, claro, claro. Entonces, empezar a entender que no es la bronca del otro, no es la mala intención del otro, sino que es esta... Vos la vez pasada me hablabas del síndrome de Peter Pan, ¿no? Ese sueño que tratamos de seguir siendo, o siendo adultos, ¿no? Entonces el sueño que esto se va a arreglar con la hada madrina, ¿no? Que viene y me va a salvar. Cuando nosotros estamos en años de elecciones como este, muy o gran parte de la población sigue buscando
aquel que lo venga a salvar, no entendiendo que le estamos dando a mucha gente, y en especial mucha gente poco escrupulosa, la posibilidad o la herramienta de que nos esclavicen definitivamente, ¿no? Sabemos del drama que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, y eso es consecuencia de ese edificio que era tan lindo, tan rico. Es un país que tiene igual cantidad de petróleo, extrae la misma cantidad de petróleo que Arabia Saudita. Miremos lo que es Arabia Saudita y miremos lo que es Venezuela. Tiene playas maravillosas, o sea que hay un turismo fantástico, pero claro, fue contaminado por la tristeza, por el abandono, por el odio y el rencor. Y llegó a esto, a una destrucción que no sirve a nadie, que la gente se escapa. 150.000 venezolanos vinieron a la Argentina huyendo, porque la gente no abandona sus casas alegremente. ¿Sabés que la vez pasada vino por teléfono una gerenta de un banco de Tandil, que es venezolana, y que se fue de Venezuela? Su padre era un gran cirujano. Tenían, a partir de su gran esfuerzo, habían logrado una linda familia, una buena posición, habían comprado un lindo departamento en Caracas, tenía un lindo tren de vida gracias a su esfuerzo como cirujano y como médico, ¿no? Y finalmente este año ha venido el médico, el padre. La madre ya había venido a principio de año, y ahora a fin de año llegó el padre cerrando el departamento, porque no vale nada, porque hoy Caracas no tiene ningún valor, porque ¿quién quiere ir a vivir a ese lugar donde todo es tanto lío, donde matan gente? O sea, no es que uno le da la espalda, es que eso se ha descuidado tanto que ya no tiene ningún interés, y es muy arriesgado vivir ahí. Entonces, ¿qué persona que está más o menos tranquila se le va a ocurrir ir a meterse, no sé, en la Alemania nazi de la Segunda Guerra? A nadie. ¿Quién buscamos? Y un lugar que sea tranquilo, un lugar donde yo pueda desarrollar aquello que sea lindo. Y fíjate cómo muchas veces encontramos la excusa para la pelea. Y la pelea es destrucción. Obviamente que hay que limitar ciertas cosas, ciertos abusos o ciertos movimientos mal hechos, pero no desde la pelea, y siempre con una verdad, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, el odio lleva siempre a la destrucción, y a ver, todo esto implica pensar en los ideales nuevamente. Más allá de la política, uno tiene que pensar que el ideal es un ordenador y nunca puede ser algo que quede como un dogma absoluto, sino como un camino. Entonces están los que sostienen en términos dogmáticos, totalitarios, absolutos, que todo tiene que ser colectivo. Y entonces, cuando hay un exceso de un pensamiento que todo tiene que ser colectivo, no hay posibilidad de desarrollos individuales. Y viceversa, si todo tiene que ser individual, no hay una comunidad, no hay un respeto a lo colectivo. Entonces, tomando el ejemplo del edificio, seguramente que hay está el que puede construir el edificio, el que puede tener el departamento en el edificio, o varios, o uno que pueda tenerlo. Y en tanto esa persona que tiene esa posibilidad sabe que tiene que mantener el edificio, va a contratar plomeros,
el portero, el que limpia, etcétera, etcétera. Y en tanto no haya odios ni posiciones tan extremas, eso permite que todos crezcan. Claro. Porque en la medida que esa gente tiene trabajo en ese edificio, puede después construir su propia casa. Entonces, acá no se trata de pensar ni que haya un Mesías que nos va a dar todo, y entonces, ¿cómo me educa eso? Me educa a estar en una posición de esperar que me den, no de salir a buscar y hacer mi esfuerzo. Y tampoco se puede pensar en no dejar crecer a la gente. Digo, el que tiene una empresa, el que tiene que preocuparse por su gente, Exacto. acompañar a su gente. Esta es la ida y vuelta que me parece que hace que una comunidad funcione, como ese edificio. Exactamente. Es esa mirada que es conjunta y que logramos la meta desde cada parte, ¿no? O sea, aquel plomero que bien decías, que aporta su trabajo, está cobrando por eso, y lo sostiene en un camino de crecimiento en la cual, dada su capacidad y dado su desarrollo, va a poder emprender algo que no sea del cuidado del otro, sino que sea de su propio cuidado. Ese albañil que es capaz va a poder desarrollar más adelante, junto con un grupo de amigos, probablemente una empresa constructora, que le va a dar mayores ingresos, y que ese líder de ese grupo va a poder empezar a dar mucho más trabajo a una cantidad de gente que también va a estar arrancando, y que a su vez va a agarrar esa cadena de bonanza, ¿no? Donde va a generar otras actividades. Entonces va a aparecer el carpintero, y va a aparecer el gasista, y entonces todo se va a empezar a optimizar. Los valores ante la actividad mayor y la mayor demanda van a poder ser menores en lo que es cada una de las actividades. Es muy distinto una persona que está todo el día para realizar una ventana a que de pronto pueda llegar a ser 100 ventanas con un equipo de 4 personas por ahí. Entonces, fijémonos cuánto podemos bajar el valor de algo para poder haciendo un equipo con las personas, pensando que de eso es lo que se debe tratar de llegar. Obviamente que estando tranquilos, en equilibrio, eso va a poder aparecer. Ahora, si nos estamos agrediendo, nos estamos mintiendo mutuamente, estamos descuidando a nuestra población, ese camino va a ser imposible de llegar. Y la Argentina, con artilugios de gente no demasiado buena, a mi entender, ha logrado dividir a la comunidad. Entonces, tenemos que tratar de lograr el equilibrio, no pensar mal del otro. Entonces, ahora después de la pausa publicitaria, ahí me habían, quería recordarles que vieron que me habían mandado un mensaje, la Ayacucho dicen las drogas, que es un artículo muy interesante de la importancia de los proyectos, la pasión y los sueños en los adolescentes, por la psicopedagoga Liliana González. No lo puedo leer exactamente, pero bueno, va en la línea de todo esto que estamos haciendo o estamos conversando, ¿no? Lo que es el despertar la ilusión. Si uno no tiene una ilusión, no tiene una fe en algo, la vida se hace realmente difícil. Sí, inclusive, a ver, el esfuerzo lleva a la posibilidad de incluirte en el mundo, porque el trabajo es un esfuerzo. Yeah. Si vos te pones en la posición de
venderle al otro que yo te voy a dar todo, y entonces te asisto, Sí. en vez de propiciarte las instancias para que vos puedas incluirte en la dignidad como ser humano de tener un trabajo. Si yo simplemente abro instancias para asistirte y no instancias para incluirte en el mundo laboral, en definitiva, lo que termina pasando es que se pierde la dignidad, la gente se deprime y pierde la esperanza. Entonces, también esto pega al adolescente. Uh-huh. ¿Para qué me voy a esforzar si acá está la posibilidad de la asistencia? Y en la estructuración de los chicos y los adolescentes, obviamente que quieren seguir siendo Peter Pan toda la vida. Dios, si vos me prometés que yo voy a estar asistido, entonces ¿para qué me voy a esforzar si da todo lo mismo? Entonces, el esfuerzo y el límite abre la esperanza y los objetivos. Entonces, paradójicamente, cuando eso no se instala, lo que aparece es una sociedad que está deprimida, esperando que a lo sumo me den de comer, pero la vida no tiene mucho sentido. Entonces, estas son las cuestiones que vale la pena pensar, y también a nivel, como vos decías, de lo que se promete, no se promete, de las campañas políticas, digo, el esfuerzo del Estado o del que llega tiene que ser crear las instancias para que haya educación y haya trabajo, no que haya asistencia solamente. Y los padres deben tomar ese barrilete y remontarlo, o sea, siguiendo con esta cosa de la fantasía. Imaginemos un chico en invierno a las 8 de la mañana o 7:30 para salir al colegio, y que venga la mamá y el papá y le digan, no, mira, quédate en la cama porque hace frío, ¿para qué vas a estudiar? Entonces, aquello que merece la mayor importancia en un niño, que es la instrucción, la búsqueda de esta ilusión de la vida y del futuro, pasa a no tener valor. No existe, no, cobrar, el resto te tiene que ayudar, vos tenés derecho. Fíjate cómo van recibiendo un mensaje que después no tiene salida, es sinceramente salvaje. Mira, esto que estás diciendo es tan así que se ve muy claro en las cuestiones de la educación. No, que hubo todo como una polémica si a los chicos hay que ponerles amonestaciones, no hay que ponerles amonestaciones, porque si eso estigmatiza o no, si hay que ponerles nota o hay que poner aprobado para que entonces no se sientan mal. Y nosotros hicimos una pequeña prueba, inclusive en primer año de la universidad, donde la mayoría de las materias, todas con nota, y una materia aprobado o desaprobado. Y lo que observamos fue muy interesante, porque en las materias donde se pone nota y donde el profesor exige más, los alumnos rinden más. Exacto. En la materia donde es aprobado o desaprobado, aún los alumnos que en las materias exigentes tenían 9 y 10, bajaron el nivel. Y esto queda claro, digamos, donde vos no ponés cierta exigencia, entonces da todo lo mismo. Bueno, si es solamente un aprobado o desaprobado, ¿y para qué me voy a esforzar? Si total da todo lo mismo. El que se sacó un 4 y el que se sacó un 10, igual tiene aprobado. Mira, ven, señora, señor, esos son mensajes que lo que pretendemos es llevar a una reflexión, nada más. Acá no se busca una razón ni nada por el estilo, simplemente tratemos de pensar cómo construir eso que tanto deseamos y que tanto hablamos, de la forma de vida que cada uno de nosotros desea tener y esa felicidad que todos pretendemos alcanzar. Bueno, les recuerdo que estoy con María Teresa Reyes, es la directora de la carrera de Psicología de la Universidad de Belgrano y la madre de mis niños que son tan enormes los chicos. Y bueno, y vamos a ir a una pausa publicitaria porque nos hemos corrido un poquito. Vamos a escuchar Carroza de Fuego de Vangelis, que es un tema muy apropiado para este tema que estamos hablando, tema con tema, bueno, pero valga la redundancia. Pero
es esa idea de crecimiento, esa idea de que toda una población de deportistas va avanzando sobre algo superador. Así que bueno, espero que les guste. Ya volvemos, gracias. En su frecuencia de 89.3 MHz. FM 88. Siempre en punta. Que conversen y eso. Y bueno, me encontré con la sorpresa cuando había arrancado el programa, que se vinieron desde el campo para acá para poder compartir con ustedes este micrófono. Así que le agradezco mucho. Y de vuelta, ¿no? Es un aporte que es un detalle, pero qué lindo detalle. Y cómo hay una cantidad de personas que a veces no nos damos cuenta, que nos están tratando de acompañar, que nos van mostrando por ahí ciertas experiencias y ciertas cosas vividas, ¿no? Como este ejemplo de lo que era lo que ha realizado la Universidad de Belgrano, y cómo nos sirven estas cosas como para poder pensar, ¿no? Para poder salir de ese rincón donde a veces nos metemos cuando las cosas se complican, y la Argentina está complicada. Estamos con un 33% de pobres, que no sé si ya a esta altura podemos hablar de algún gobierno. Yo creo que es más una cuestión de actos nuestros, ¿no? Tenemos un edificio fabuloso, pero no lo estamos pudiendo cuidar. Y ya han entrado alimañas, ya hay de todo tipo de cosas que se hace como difícil y es muy molesto. Queremos que el otro se ocupe, que el otro mate las ratas, que el otro tape las goteras, que arregle los caños tapados. Pero nosotros también, más allá de que podamos pagar por un arreglo, si el administrador de ese edificio no es una persona de bien, los fondos van a ir a parar para otro lado, ¿no? Y hemos tenido muchos años donde los fondos fueron a parar a cualquier lado. Es una cuestión conocida ya por todos nosotros, y que eso es lo que trae la pobreza, justamente, que los fondos no van a aquello que debe ser para una construcción de futuro, sino que van hacia una masiva destrucción. Entonces son elecciones que tenemos que realizar. Y en esas elecciones está lo que es cómo queremos vivir nosotros en nuestro querido pueblo de Ayacucho. Entonces ayer estuve recorriendo las radios, inclusive esta, que hablé con mi amiga María del Carmen, y bueno, y planteando un poco todo esto que venimos hablando, ¿no? El pueblo necesita de la compañía, necesita de algo que sea productivo y superador. Hemos tomado un camino que lo he mencionado muchas veces, que es aquel Estado que nos ayuda, ¿no? Que nos da el trabajo, que nos da un puesto, más que un trabajo, y que de esa manera podemos cobrar. Pero no estamos sumando algo positivo probablemente. Y tenemos que tratar de salir de ahí. O sea, tenemos que tratar de lograr que aquello que hacemos sea para mejor de toda la comunidad. Pero no un relato, sino algo, tratar de pensar en algún emprendimiento, ¿no? Yo les recuerdo esto del amigo Mario Bertoli, que llegó de la guerra sin un peso, con un pasaje que le pagó un tío, y que no tenía nada, que comían, recuerden, en el libro este, que es una obra de arte, que por suerte lo ha escrito, para que tengamos memoria, pero comían raíces, ¿no? Y en Italia, y llegó aquí y en poco tiempo ya pudo pagar su pasaje, y después pudo pagar pasaje para la familia, para que viniera, y fue siguiendo con esfuerzo ese deseo
que estaba inculcado con una linda educación que le había dado sus padres, sobre todo su madre, que había quedado viuda muy joven, pero le inculcó principios, y esos principios es lo que creo que le ha dado toda la fortaleza a don Mario para lograr esa gran meta de su vida, ¿no? Que es esa familia, esa gran familia unida y productiva. Logró un vivero que es uno de los viveros más importantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pucha, qué orgullo, ¿no? Qué lindo. Y eso no es plata. Eso es orgullo, eso es plenitud, es felicidad, tener esos hijos, esos nietos, esos bisnietos. Es el motivo de vida. Esa es la gran felicidad que tiene. Entonces, tratemos de pensar en eso, salgamos de lo mezquino, de a ver si me compro o no me compro algo, o a ver a quién embromo, o qué rédito puedo sacar por algo. Trabaje y va a ser el mejor rédito que pueda llegar a ser. Bueno, señoras y señores, se me ha ido el programa. María Teresa, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, y bueno, señoras y señores, espero que le haya sido de utilidad en esto de lo que es el foro de seguridad. Va a depender el pueblo de lo que hagamos nosotros, de lo que nos cuidemos, no busquemos más excusas, no busquemos más a ver quién tiene la culpa, si es el hijo de fulano, si es el hijo de mengano. El ruido hace mal, y ahora va a salir una campaña en la que pensamos asistir y continuar las distintas etapas de los controles como para que el ruido disminuya. No se trata de una pulseada con alguno de ustedes que por ahí esté medio enojado, entonces a ver si logro o no logro o logramos tal o cual cosa. Más vale que lo logremos, porque si no vamos a seguir en esta mediocridad que no nos sirve. ¿Usted quiere descansar? Bueno, tratemos de ver cómo hacemos algo que sea superador, algo que lleve al orden, a la convivencia. Empecemos a respetar ordenanzas, empecemos a respetar principios. Si usted tiene un hijo que no tiene mucho control, bueno, tratemos de ver cómo lo podemos empezar a limitar con eso del amor. Pero no es regalándole motos o regalándole cosas o dejándole pasar situaciones malas que los vamos a sacar adelante y nosotros vamos a ser buenos. Usted, señora, usted, señor, no es amiga de sus hijos. Somos los padres y los padres los tenemos que educar. No nos queda otra. Esa es parte de la responsabilidad que debemos asumir cuando lo somos. Así que tratemos de que nuestros hijos puedan vivir esa felicidad de aquel logro que ha, por ejemplo, tenido el señor Mario Bertoli. Así que bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y bueno, trabajar mejor. Gracias, hasta luego.